Les damos la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la tecnología y la educación. Yo soy Gabriela Guiar y como siempre estoy aquí con mi co-host Cristian Velasco. Hola, Cris. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros estudiantes, a nuestra comunidad aquí del Café.tech. Yo estoy bien, Gaby, muy feliz. Estoy aquí en los estudios de Alura, ¿no? Nuevamente aquí grabando desde nuestros estudios con este setup, ¿no? Con este fondo aquí súper lindo que es el que también utilizamos para nuestros cursos. Y bueno, feliz Gaby y la verdad que bastante ansioso, ¿no? Por el asunto que vamos a tocar hoy día. Creo que un tema que vemos desde que salimos, en realidad desde que estamos en el colegio, ¿no? Hablamos de este asunto y ya creo que ni adelante hacer tanto spoiler porque en el título del episodio ahí en YouTube van a verlo, no vamos a hablar de proyectos y claro que proyectos en tecnología, pero desde el colegio comenzamos a ver proyectos, ¿no? Y en fin, obviamente de diferentes naturalezas en la universidad, independientemente de la carrera que uno estudia, también comienza, ¿no? Y realizamos proyectos, realizamos actividades. Y en el ambiente corporativo, en el ambiente empresarial, en las empresas, es un asunto súper, súper importante, ¿no? Porque al final de cuentas, muchas de las actividades que realizamos en el día a día, en los trabajos, pueden ser vistos, ¿no? O pueden ser abordados como proyectos. Y lógicamente que trajimos un súper experto para hablar del asunto, para que desmistifique inclusive algunos términos que normalmente suelen haber, ¿no, Gaby? Que acaban confundiéndonos en el día a día. Y para ello entonces vamos a llamar a John Valera. John Valera es venezolano. Él actualmente se desempeña como Project Manager en Microsoft. Tiene una licenciatura en Administración. Es un máster también en Project Management, ¿no? Gestión de proyectos. Es voluntario en el PMI, que ya él nos va a comenzar aquí a explicar qué son estas siglas, que comienzan a aparecer bastante. En el chapter, LATAM Chapter, en el chapter del Caribe, esa es la realidad. También es conferencista en estos asuntos de proyectos, PMI y PMP. Y un punto que me llamó bastante la atención, que ya le voy a hacer la pregunta después, es que también ahí en su currículum aparece que es Microsoft Copilot Champ y Copilot Influencer. Así que estamos aquí con un súper invitado. John, ¿cómo estás? Buenas tardes, puede que sea ahí en tu región, probablemente Sí. aún, o buenos días, pero felices nosotros de tenerte aquí. ¿Tú cómo estás? Oh, buenos días, Cristian, Gabriela, un gusto de estar con ustedes aquí. Pues muy bien, aquí estoy en Costa Rica, soy venezolano, vivo en Costa Rica y aquí pues estamos chévere. Hoy todavía es de mañana, aquí 11:30 de la mañana, pero bien, de verdad, muchas gracias por la invitación. Para que Excelente, John. No, gracias a ti por acompañarnos. Tenemos entonces un venezolano en Costa Rica, ¿no? Costa Rica ahí, el país de los ticos y la pura vida, que es su, pura su vida. lema. Excelente. Sí. Bueno, John, para comenzar, podemos empezar por el principio, ¿no? Que nos cuentes un poco sobre ti, quién es John, un poco de tu trayectoria profesional y cómo es que llegas, ¿no? A la gestión de proyectos o a trabajar con proyectos y especializarte en esa área. Mira, bueno, como siempre digo aquí, yo soy venezolano de nacimiento, tico de corazón. Tuve la oportunidad de venir a Costa Rica con una organización que me trajo justamente para un proyecto. Yo, pues al momento en que quise iniciar mi carrera profesional, pues siempre creo que todos los muchachos tienen como una duda hacia dónde se van a orientar. Yo originalmente quería hacer una carrera militar, mi segunda opción era una carrera administrativa, contaduría pública específicamente, y de mi tercera opción era ver temas de tecnología. Al final tuve la oportunidad en la vida de estar estaba llevando dos carreras al mismo tiempo, contaduría pública y empecé a hacer temas de análisis de sistemas en una organización, en una, en un sistema educativo que iba por proyectos, ¿no? Entonces empecé a hacer programación. Entonces, realmente mi base, lo que era mi tercera opción, se convirtió en mi primera opción. Empecé a programar, empecé a hacer análisis de sistemas y me empecé a dar cuenta que el mundo de la tecnología me podía abrir mucho campo de entender muchos procesos de negocio. Y así fue creciendo en esa línea.
Y llegó un momento en que ya tuve la oportunidad de trabajar en General Motors, en el área de tecnología General Motors, que se llamaba EDS. Después EDS empezó a tener negocios con otros clientes, pero ahí estuve 20 años. Entonces tuve 20 años en esa organización donde empecé a trabajar con sistemas de IBM 4381, pasé a S400, RISA y 1000. Y cuando llegó el momento de pasar a trabajar en desarrollo programado, en programación por objeto, ¿no? Lo que era orientado a objeto. Allí justamente, como ya tenía mucha gente a mi cargo y estaba siempre llevando proyectos, eh, tomé una decisión de decir, bueno, o me voy por el lado tecnológico, era de seguir en mi vida tecnológica, o qué es lo que más me gusta, de repente era coordinar gente, llevar la idea a la práctica. Entonces dije, bueno, me voy por este lado de, de proyectos. Y ahí obtuve una certificación internacional del PMI, que es esa sigla PMP, Project Management Professional. Y eso pues me dio mucha cancha, más allá de tecnología. Empecé a hacer proyectos de otro tipo de cosas, ¿no? Y en General Motors hice proyectos de infraestructura, de mudanzas, de operaciones, y me dio una gran cancha. Al final, eso me llevó acá a Costa Rica a hacer. Venía por solamente cuatro meses para un proyecto y se me convirtió en un año. Y fue muy interesante porque creo que fue la oportunidad de implementar todo lo que había conocido, ¿verdad? Dentro del contexto General Motors, no solamente de punto de tecnología, sino de procesos, y lograr empezar a hacer ese tipo de cosas fuera de mi país, en otro contexto, con otras culturas, con equipos diversos, remotos, virtuales. Entonces, me llevó a esa línea. Y lógicamente uno tiene que irse adaptando. Siempre estuve al lado de la tecnología, y uno se va a ir adaptando también en las metodologías que debe aprender para adaptarse a las buenas prácticas y a la tecnología. Eso me llevó en un momento que esta empresa EDS fue comprada por HP. Yo tomé la decisión de hacer mi propio negocio, y inicié implementar una empresa de consultoría y de entrenamiento y gestión de proyectos. Y con ella conocí muchas otras organizaciones, que me llevó hasta Chile, me llevó a Colombia, haciendo proyectos en diferentes tipos de industria. Y en ese ir y venir, llegué a estar trabajando con PricewaterhouseCoopers, y al final después conocí a Microsoft, y hoy en día pues estoy trabajando Microsoft, de verdad estoy muy orgulloso de estar aquí. Y de verdad Microsoft está trabajando en esta organización donde digo yo a mis amigos, les digo yo que es donde sale el pan caliente de la tecnología, ¿no? Y ahorita con la inteligencia artificial. Entonces, me encanta lo que hago, y también me gusta compartir el conocimiento hacia las demás personas, ¿no? De verdad me da mucha satisfacción estar aquí para hacer lo que me gusta. Muchas gracias, John, por compartir tu trayectoria. Y es muy bonito, ¿no? Cuando podemos compartir nuestro conocimiento y todo lo que hemos adquirido por toda nuestra trayectoria, nuestra vida, podemos compartirlo con otras personas. Y fue muy importante que comentaste que empezaste en la tecnología y después fuiste para el área de proyecto, porque muchas personas a veces suelen pensar como, estoy en la parte de tecnología y pues ahí voy a quedar para siempre. Solo hay este camino de ser desarrollador o seguir solamente lo que estudié, ¿no? Pero como el área de proyectos está bien conectado con el área de tecnología, muchas empresas de tecnología utilizan, ¿no?, la gestión de proyectos, y la persona que tiene el conocimiento de tecnología puede sí pasar al lado del negocio, por así decir, ¿no?, para gestionar proyectos, también hay gestionar equipos también. Entonces, no siempre necesitamos estar solo en la parte de tecnología, pero sino que obtener este conocimiento también nos puede ayudar para estar en otras frentes, ¿no? Correcto. Y comentaste también que esta parte de proyectos no está solamente en el área o empresas de tecnología, pero muchas otras empresas utilizan también. Pero me gustaría preguntarte,
enfocando en empresas de tecnología, ¿no? ¿Cómo que se lleva la gestión de proyectos? Por ejemplo, ¿el área de proyectos es dentro del área de tecnología? ¿O cómo son los equipos? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo sería el día a día, ¿no? Esta parte de proyectos está dentro junto con el desarrollo. Sí, fíjate que es muy interesante que a veces cuando uno ve un proyecto en tecnología, en él se combinan dos tipos de metodología. La metodología que se utiliza para desarrollar el producto y la metodología que se utiliza para gestionar el proyecto, ¿no? El proyecto, por definición, genera un producto, ¿verdad? Y está dentro de un contexto organizacional. Al final hay una interrelación muy interesante entre la tecnología y la parte de proyectos. O sea, todos los productos de tecnología pues deben ser implementados. Entonces, depende de una gestión exitosa, ¿verdad? Efectiva, de llevar eso a la implementación. Todo siempre un producto de tecnología, el hecho de irlo, de tenerlo en la mano para ser implementado es porque va a cubrir una necesidad de alguien, ¿verdad? Porque a la larga los proyectos lo hace la gente y existen porque la gente necesita resolver problemas y están los productos de tecnología para resolver esos problemas. Entonces, eso de tomar de llegar a determinar el problema, de definir, este es el producto de tecnología que debemos desarrollar o adaptar a la necesidad del cliente y llevar todo ese proceso hasta la puesta en marcha, pues lógicamente requiere de gestionar el proyecto, ¿no? Y normalmente, aunque si vemos de manera muy general las metodologías asociadas a la tecnología, siempre en la tecnología hay un proceso que es levantar un requerimiento, analizarlo, diseñarlo, construirlo, probarlo y después desplegarlo e implementarlo, ¿verdad? Eso es así como para decirlo en resumidas cuentas. A la par va la gestión del proyecto, ¿no? Desde el momento que defines un alcance y un objetivo que debe cumplir, lógicamente defines un tiempo en que hay que hacer el trabajo, los recursos con las habilidades que se necesitan para atender ese proyecto, analizas los riesgos que están asociados a ese tema y así vas llevando el proyecto, evaluando su ejecución, determinando si la ejecución real se ajusta al plan que se proyectó, cómo se iba a hacer, analizar los costos, cuidar la parte financiera y terminas ya coordinando, ¿verdad? La comunicación entre el que va a recibir el producto y quienes lo desarrollan para que haya un buen entendimiento de las partes, se puedan cubrir todas las necesidades y expectativas alrededor, también controlar eso, las expectativas, y lograr implementar un proyecto de buena forma, ¿no? Y a satisfacción de todos. Como yo siempre digo que una de las cosas más importantes del proyecto es que los equipos, no solamente, siempre los equipos tienen las habilidades para desarrollar el proyecto, pero lo que más gana el equipo es el aprendizaje de cada proyecto que implementa. Y el cliente gana pues su solución, ¿verdad? La solución. Entonces, esa combinación, así mismo como que la tecnología depende de una gestión exitosa, también la gestión exitosa depende de la tecnología que también está usando para gestionar exitosamente el proyecto. Entonces, también hay tecnología que nosotros usamos para eso, ¿no? Entonces, hay una simbiosis entre las dos áreas, ¿no? Excelente, John. Y la verdad que son dos perfiles, ¿no? Dos cargos, dos áreas que generan bastante duda, ¿no? Que es la gestión de producto, que inclusive la gestión de proyectos, podemos decir, es un poco más antigua, ¿no? O es la madre, en realidad, si podríamos definirlo, de la gestión de productos. Y hemos visto que en los últimos años, principalmente en empresas de tecnología, esos perfiles se separan o se diferencian más, pero entiendo de que hay una complementariedad y inclusive una simbiosis, una sinergia muy grande, ¿no? Entre estas dos áreas. Entonces, si podrías explicarnos la diferencia práctica de lo que es un gestor de productos de un gestor de proyectos, ¿no? O sea, ¿qué características tú dirías que yo te diga y me digas, no, eso hace un gestor de productos? No, esto de aquí es responsabilidad
de un gestor de proyectos, ¿no? Porque de esa forma creo que nos va a quedar más claro a nosotros, que muchas veces nos genera esa confusión, dónde encajamos cada uno de estos perfiles, ¿no? Sí, mira, el gestor de producto es quien de alguna manera define las características del producto. Ese es el que realmente entiende claramente cómo el producto va a resolver las necesidades de la organización o del usuario final. Ese es el gestor de producto. Hay, hay también el gestor de producto, también se conoce como la persona que, si es que es una persona que comercializa o que de alguna manera se encarga de comercializar el producto, de vender el producto, tanto externo como internamente en la organización. Es decir, es el dueño del producto. Si lo vemos en metodologías ágiles, cuando hablamos del product owner, ¿verdad? Él es un gestor de producto. El product owner es el que representa, es representante dentro del equipo de tecnología, el que tiene conocimiento de todas las necesidades y requerimientos que el producto debe proveer y garantiza que lo que esté haciendo el equipo de desarrollo pues cumpla con esos criterios de aceptación de ese producto. En cambio, el gestor de proyecto lo que es un facilitador de coordinar todos los esfuerzos, tanto de las partes interesadas como del equipo de trabajo, para hacer que esa idea, ¿verdad?, que tiene el gestor de producto realmente termine satisfactoriamente y se haga realidad. Ese es el sentido. Es más una persona que está viendo en forma total, en forma holística, pues lo que está sucediendo, ¿verdad?, como en el proceso que se requiere para llevar lo que para hacer en realidad lo que el gestor de producto está esperando. Eso es. Y ahí es donde se complementan, ¿no? Ok, entonces podemos pensar que, por ejemplo, el gestor de producto está como más o menos es una parte dentro de la gestión de proyecto y está en la parte del producto en sí, junto con el desarrollo del producto, porque él está enfocado en realmente qué va a ser el producto y ya el gestor del proyecto es como más de afuera, por así decir. Sí, sí, porque el gestor de producto debe estar muy cercano con el equipo que desarrolla el producto. Él Ujú, es parte del equipo. Él es parte perfecto. del equipo. En cambio, el gestor de proyecto no solamente tiene al gestor de producto y al equipo del proyecto, sino también tiene que ver esas interacciones que pueden influenciar al gestor de producto, al gestor de proyecto, y también ver los riesgos, ver otras cosas que el entorno puede afectar a ese trabajo, ¿no? Y lógicamente también ver la parte financiera, ¿no? Del hecho de que si tenemos, porque el gestor de producto está claro que necesita una necesidad con algunas características que hay que desarrollar, pero siempre bajo un presupuesto definido, establecido. Entonces, el gerente del proyecto vigila, ¿verdad?, que esa parte financiera del proyecto, ¿no? Entonces, en Ujú. tal caso, porque sí pueden haber necesidades que pueden ser que no están en el alcance y pueden requerirse, sí, pero pero pueden ser en una fase posterior, ¿verdad? Entonces, donde con otro presupuesto, ¿verdad? Entonces, eso también lo discuten entre el gestor de proyectos y el gestor de productos para, para definir, mira, vamos a hacer lo que dé valor con el dinero que tenemos, ¿no? Esa es Sí, sí. realmente, esa es realmente la idea. Sí, claro, debe de estar conectado, ¿no? Porque además que Exacto. uno esté viendo más enfocado en el producto y otro hace el proyecto, pero los dos están en la misma empresa y yendo al mismo lado, por así E- decir, ¿no? Exactamente, así es, así es. No, pero perfecto, muy buena la explicación porque es muy confundible porque son muy parecidos, ¿no? Vemos muchas vacantes de Product Manager o Project Manager. Y ahí los dos son PMs y quedas como, ¿será que es lo mismo? ¿Que es uno que es otro? Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Y eso es importante y es clave. Cuando uno va a gerenciar proyectos, uno tiene que definir claramente el rol y la responsabilidad de cada uno del equipo.
Y una de las cosas que uno como gestor de proyectos tiene que garantizar es que no existan las áreas grises, ¿no? Que de alguna manera diga, bueno, que está claro qué es lo que hace cada quien, ¿verdad? Entonces, y cada quien debe estar claro qué es lo que debe hacer, ¿no? Y entonces así evitar las confusiones en el equipo, quién toma la decisión final, ¿no? Entonces, si es relacionado al producto, la toma el gestor del producto. Pero si es Sí, relacionado al proyecto, la toma es el gestor del proyecto, ¿no? muy Entonces, bueno. sí. Y estamos hablando, producto es especificaciones, funcionalidades, ¿verdad? Que criterios de aceptación, ¿verdad? Valor, el valor que está brindando al negocio. Y el proyecto tiene que ver con los riesgos, con los tiempos, con los costos, ¿verdad? Con los recursos que van a trabajar en el proyecto, ¿verdad? Ok. Wow, como comentaste aquí, hasta todas las áreas grises que yo tenía de dudas en eso, ya, ya ahora están muy claras. Pero también pensando en gestión, tenemos otra gestión que sería la gestión ágil también, John. Ujú. Y podrías comentarnos entonces, ¿está relacionada o es algo totalmente otra cosa o tiene que ver, es parte también de la gestión de proyecto? ¿Cómo es con la gestión ágil? Sí, mira, desde siempre ha existido, hoy en día la gente le llama, ya hace una diferencia entre gestión tradicional y la gestión ágil, ¿verdad? Y tal vez ahí entre quitar, una de las cosas que yo hago normalmente es tratar de quitar algunos mitos que hay alrededor. A veces mucha gente dice, no, es que ahora es mucho más fácil hacer las cosas con gestión ágil de proyectos y es mejor así, la tradicional no sirve, ¿verdad? O la gente tradicional dice, no, la parte ágil, eso no camina, eso no tiene sentido. Bueno, al final, son dos maneras de llevar proyectos que son válidas dependiendo de la característica del proyecto. Y normalmente cuando yo hago una conferencia y doy clases de la parte de gestión ágil de proyectos, yo siempre le pregunto a la gente, en mi primera, el primer slide que le presento a la gente, y hago la pregunta. La pregunta es, ¿hay IT Project Management? ¿Qué traduce? ¿No? Entonces le pongo dos opciones, gestión ágil de proyectos o gestión de proyectos ágiles. Me he topado que la gran mayoría dice gestión ágil de proyectos. Y cuando tú vas a ver en Google o en Internet, ves documentos y ves muchos documentos que dicen gestión ágil de proyectos. Pero la verdad es que no es gestión ágil de proyectos. Realmente es gestión de proyectos ágiles. Así es que se traduce realmente. Y realmente, ¿y por qué hago esa gran diferencia? Porque la verdad es que uno gestiona el proyecto con la metodología que está de acuerdo a las características del proyecto. Si un proyecto no tiene características ágiles, difícilmente, si quieres poner Scrum en un proyecto donde no tiene características de ágiles, de temas ágiles, y no es un entorno ágil, es muy difícil que sea exitoso, ¿verdad? Entonces, y eso hay que entenderlo. El proyecto está dentro de una cultura, dentro de un proceso organizacional. Entonces, y si no tiene esas características, aunque tú seas el gran experto de metodologías ágiles, difícilmente va a ser gestionado eficazmente. Igual, si yo tengo un proyecto con esas condiciones tradicionales o un proyecto ágil y lo quiero manejar con una metodología tradicional, pues también va a chocar. Entonces, uno tiene que adaptar la metodología al contexto del proyecto. Entonces, la parte ágil siempre es una herramienta más dentro de la gestión del proyecto. Uno como gestor de proyecto, uno tiene que ver, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor metodología de gestión que aplique a las condiciones del proyecto? Y esa es la que uno debe usar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre lo tradicional y lo ágil? Hay un cambio de paradigma importante allí, que tal vez eso es lo que cuesta más ver en las organizaciones que cambien ese mindset, ¿no? Esa forma de pensar. La gente está acostumbrada a que un proyecto tradicional, ¿sí?
tienes una definición de alcance muy clara, defines allí un tiempo muy claro, todo, porque ya tienes todos los recursos claros, llegas y empiezas a trabajarlo y tienes una fecha estimada de entrega. Y lo entregas una sola vez al final, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que durante el tiempo puede ser que hayan cambios que no llegan a ser percibidos o vistos por el equipo, sino que al final entonces le entregas algo al cliente y el cliente no era exactamente lo que quería, ¿verdad? Entonces empiezan a ver el retrabajo y entonces la insatisfacción de que estoy recibiendo algo que no se adapta a lo que necesito. En cambio, la parte ágil, la gran ventaja que da es que da una oportunidad de adaptarse a los cambios. Pero el cambio de mentalidad es que el cliente tiene que entender que lo que te estoy entregando como primera parte no está completo, pero sí es lo que te da más valor. Y entonces le da la oportunidad de experimentar con lo que tiene, de decir, oye, quiero cambiar esto, y el equipo de proyecto debe tener esa capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, eso te genera un proceso de mejora continua muy interesante y de colaboración. Entonces, las metodologías ágiles ayudan a eso, a adaptarse a los cambios, a que se incrementa la colaboración entre los desarrolladores y los interesados en el proyecto y a que haya un ciclo de mejora continua, ¿verdad? Entonces, y estás entregando valor. En cada sprint que tú vas entregando, en ciclos cortos, vas incrementando valor al producto que va incrementando. Esa es la gran diferencia. De que algunas veces me dice, es que sacamos productos más rápido, relativamente, ¿no? Uno dice, pues, parece que sí, ¿verdad? Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque si comparo el mismo proyecto, ¿verdad? Tradicional, que te lo entrega una sola vez, igual este te lo va a entregar pedacitos por partes, ¿verdad? Pero a la larga te estoy entregando cosas que no están completas al 100%. La diferencia es que lo puedes empezar a usar, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, eso es lo que hay que saber entender. ¿Estoy entregando cosas más rápidas? Sí, porque te lo estoy dando, no lo tengo que esperar al final. Te lo estoy dando antes para que experimentes con él. Pero no significa que está completo, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, pero eso es lo que implícitamente, pues sí, la agilidad es importante. Y es importante este tipo de metodologías para lo que estamos viviendo hoy en día, que es el tema de inteligencia artificial. Ustedes han visto pues que después de que salió ChatGPT, empezaron a salir cuando se dio el boom, ChatGPT aquí está y empezó a salir casi todas las semanas ya salía una herramienta nueva de inteligencia artificial. Eso fue un crecimiento así como exponencial. Pero es que la gente se dio a la tarea de que cosas que estaba experimentando las podía soltar al mercado, haciendo la salvedad de que pudiesen fallar, porque la inteligencia artificial la es probabilística, entonces puede fallar, sí, pero poco a poco te lo va a ir mejorando y te van a llegar las versiones y las mejoras rápidamente. Y ya no se está hablando de un MVP, se habla de cosas como quick wins. Algo tenemos que sacar en esta semana, pero todas las semanas tenemos que sacar algo al mercado. Entonces, ahí un proceso tradicional no funciona. Entonces, sirve una metodología ágil. Eso es. Excelente, John. Inclusive hasta traje mi cuaderno aquí anotando, aprendiendo sobre agilidad y proyectos. Me encantó toda la explicación, ¿no? Creo que dando un paso para atrás, esa diferenciación entre gestión de productos y gestión de proyectos, ¿no? Y aquí dejando hasta un ejemplo, una analogía, tú me corriges si es que yo estoy hablando alguna barbaridad, pero llevándolo ahí a tu mundo Microsoft, podemos decir que la gestión de productos es el equipo, la gente que está cuidando de Copilot, por ejemplo, ¿no? Un producto de Microsoft. Y una gestión de proyectos es John Valera con su equipo implementando Copilot en una empresa, en General Motors, ¿no? Que tiene un alcance definido, tiene, tiene fechas, tiene plazos. Entonces, en ese sentido, creo que queda bien evidente la diferencia entre proyectos y productos, ¿no? La parte de agilidad me gustó esa definición y nunca me había parado para pensar, ¿no? Gestión de proyectos ágiles o gestión ágiles de proyectos, ¿no? Y en una clase yo que vi que explicaba bastante de los conceptos y llevándolo a la práctica, ¿no? Decía, no podés construir un puente con gestión ágil, ¿no? Porque no vas a entregar un puente aquí hay 2 metros de puente, úsenlo, ¿no? No podés utilizar un puente por pedazos, ¿no?
Correcto, Eh, correcto. y lo mismo con sistemas, ¿no? Tú trajiste claramente el ejemplo de sistemas de inteligencia artificial, aplicaciones que están surgiendo a cada día. Hay esa necesidad de la velocidad en la producción y no es velocidad por lanzar rápido, ¿no? Es mucho más una velocidad por tener feedback rápidos, ¿no? O sea, Exactamente. yo quiero que el cliente, que el usuario, que alguien use esto y estoy atento aquí con todos mis sentidos escuchando qué es lo que dicen para poder iterar muchas veces, ¿no? Diferente Sí, de un sí. edificio, un proyecto, ¿no? De un edificio, diferente de un puente, por ejemplo, que no puedo decir usen estos 5 metros y a ver, vamos a ver cuántos autos se caen, ¿no? O cuántos buses no pasan al otro lado y en función de eso vamos a mejorar el puente, ¿no? Entonces, creo que es Sí, importante y me gustó mucho la explicación y deja bastante evidente la diferencia. Y creo que también, de cierta forma, desmistificar, ¿no? Porque no es de que agilidad resuelve todos los problemas y que prácticamente la gestión de proyectos tradicionales, como tú la colocas, dejó de existir, ¿no? Las dos existen, solo que hay que saber, bueno, qué herramienta, ¿no? Con qué cuchillo voy a utilizar dependiendo del tipo de carne o el tipo de producto que tengan que cortar. Entonces, correcto. muy bien. Excelente, John. Continuando aquí, John, bueno, ya vimos proyectos, un poco de diferencia con productos, ya entrando más de lleno en la parte de proyectos de tecnología, ¿no? Que es obviamente trabajando en Microsoft, ¿no? Y aquí haciendo un paréntesis para hablar de Microsoft, sin haber trabajado nunca, me considero bastante fan de la marca y de la empresa en sí, ¿no? Por toda su trayectoria. Algo que yo veía el otro día, yo di una, una charla sobre inteligencia artificial y uno de mis slides era mostrar empresas, el top 10 de empresas más valiosas en el mundo en los últimos 30 años, las últimas 3 décadas. E impresionantemente, creo que hay una sola empresa, dos, Apple y Microsoft, que hace 30 años no salen de ese top 10, ¿no? Entonces, algunas entraron, otras salieron, algunas entran, vuelven a salir, pero las que siempre están ahí en ese top 10 durante decenas de años, impresionantemente Microsoft, bueno, y Apple, pero estamos hablando de Microsoft, ¿no? Entonces, esa capacidad que tienen de innovar, ¿no? Con mucha constancia y lógicamente va por una gestión de proyectos y va por una gestión de productos y esa simbiosis que se crea que tú las explicaste, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, me gustaría que nos expliques, John, cuáles son las habilidades, ¿no? Esenciales que un gestor de proyectos en una empresa de tecnología necesita. Y si podrías explicarnos esa, no necesariamente un equilibrio, ¿no? Pero cómo es la combinación entre habilidades blandas, que sabemos que de blandas no tienen nada, ¿no? Comunicación, organización, tú como gestor de proyectos, y también las hard skills, ¿no? Para liderar proyectos en Microsoft, en una empresa de tecnología, será necesario saber programar, hace la diferencia, que es tu caso, ¿no? Tú dijiste, yo salí de tecnología, yo programaba. ¿Cuánto eso hace la diferencia? ¿Es un requisito que tú consideras fundamental o no? Efectivamente, como gestor de proyectos es más válido esa parte de habilidades comportamentales o habilidades de organización. Si podrías explicarnos un poco, por favor, sobre el perfil. Mira, siempre es importante, independientemente del contexto, que sea tecnología o otras ramas, ¿verdad? Otras industrias, siempre es importante que el gestor de proyecto sepa del producto que va a implementar. Si uno lo ve, la gestión de proyectos tiene una forma eh, generalmente aceptada a nivel global de cómo llevar un proyecto. El PMI, el Project Management Institute, cuando uno lo certifica como PMP, pues no diferencia áreas o industrias, es decir, lo encapsula uno dentro de un marco de gerencia de proyecto a nivel global y un estándar global. Sobre eso hay metodologías, cada empresa tiene su propia metodología. Entonces, uno debe entender cómo es gestionar proyectos de manera global, pero ya cuando estás en la organización, que estoy en Microsoft, pues tienes que conocer la metodología que usa Microsoft, ¿verdad? Entonces, la metodología de la empresa la cual utiliza. Y las empresas normalmente hay equipos, ¿verdad? Como Microsoft que ven las mejores prácticas y la metodología la van puliendo, o sea, la metodología va evolucionando, ¿verdad?
por las lecciones aprendidas de muchos proyectos. Entonces uno lo que principalmente debe entender es la metodología, ¿verdad? Adaptarse a usar la metodología de tu organización. Pero también entender el producto. A mí me toca hacer, es decir, yo conozco de metodologías y conozco de productos de tecnología, pero aquí yo tuve que hacer mi certificación en temas de Power Platform, de Dynamics, de los servicios de Azure, de inteligencia artificial, ¿verdad? De todo, de Microsoft 365, de todos los, como digo yo, de todos los juguetes que nosotros comercializamos. Entonces, por lo menos para tener, ¿verdad? Esas certificaciones de los fundamentos de todos esos productos, de para qué nos sirve, para qué le sirve al cliente. No necesariamente mi rol es programarlos, configurarlos, sino yo lo veo desde el punto, desde el enfoque de para qué le sirve al cliente. ¿Verdad? ¿Para qué le sirve al cliente hasta dónde puede llegar nuestro producto para resolver un problema del cliente? ¿Verdad? De darle una solución. Esta solución, ¿para qué? Entonces, eso me sirve a mí de base para poder validar cuando yo recibo un proyecto, ¿verdad? Que otro equipo llegó y diseñó y pensó, esto le sirve a este cliente, el cliente adquiere y hace el contrato con nosotros, yo tomo el proyecto y yo revalido eso. Si de verdad lo que está planteado le resuelve el problema o le da la solución pues, que el cliente necesita. Porque en el proyecto uno se va dando cuenta en detalle que otras cosas pueden surgir. Entonces, pero tienes a la par a los expertos, tienes al arquitecto, tienes a los consultores. Entonces, te sirve mucho, esa información te sirve mucho para discutir en ese entorno técnico, ¿verdad? Las posibilidades que puede ofrecer nuestras herramientas para brindar una solución. Y de cada proyecto, pues uno aprende mucho también, ¿verdad? Porque uno aprende también de los expertos, pero para eso están los expertos, está en el equipo. Uno lo que hace es ayudarlos, ¿verdad? Ayudarlos en el es decir, uno debe sumar en el equipo del proyecto y puede sumar en esa perspectiva, como tratar así, ponerse a la par de aquella persona que es el gestor del producto. Pero también tienes tú la visión del cliente, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué es? Entonces es importante saber, no necesariamente ser el experto en configuración, desarrollo, pero sí saber qué es lo que vas a implementar, ¿verdad? Y te guías por las metodologías que tenga la organización para atender ese proyecto con esas características, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en Microsoft, nuestra metodología, yo que estoy en el área de Industry Solution Delivery, nosotros usamos lo que es SureStep 365, que está muy asociado a Dynamics 365 y está muy enfocado a implementar en nuestro ERP, puede decir así, ¿verdad? Entonces, y nuestro CRM y la parte de Power Platform también tiene otro, nos podemos apalancar de esa metodología o de otra. Entonces, y normalmente también tenemos SureStep Agile, que también sirve para esos procesos donde sí podemos implementar temas de agilidad, pues, ¿no? Y normalmente nuestro SureStep Agile es como una metodología híbrida, de que en algún momento llega, hay etapas donde son como un esquema tradicional, pero de repente entra un proceso iterativo y ya es mucho más ágil en el proceso de interacción como tipo Scrum, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, es de entender eso. En resumen, la metodología de la organización y debes conocer el producto que vas a implementar y eso te hace exitoso. Y creo que yo sí le digo a los gerentes de proyectos que una de las cosas que nos diferencia a nosotros es que nosotros cuidamos muchas áreas y de repente la gente que está trabajando, ¿verdad? Enfocada a desarrollar el producto, tal vez no lo ve
no lo ven, que son por lo menos el riesgo, las oportunidades, ¿verdad? Porque es que la gente está concentrada en lo suyo, ¿no? En hacer la tarea para lograr en un tiempo lo que necesitamos hacer. Pero uno está aquí colaborando en ver qué puede ser un riesgo en el proyecto, qué puede afectar al equipo. Entonces uno tiene que estar como un paso adelante del equipo de tecnología. Es decir, uno va a la par de ellos, conociendo y entendiendo lo que están haciendo. Por eso es importante conocer el producto, para también saber escuchar los momentos críticos, las situaciones que ellos pueden estar enfrentando, los bloqueantes que pueden haber. Entonces, ¿qué es la habilidad que uno debe tener? En donde uno debe desarrollarse, es mucho en las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque gran parte del tiempo que uno gasta es en comunicación. En comunicar los avances, en comunicar el cronograma, en comunicar las expectativas, la otra parte de negociar. Y eso te exige a ti una escucha activa, ¿verdad? Escuchar claramente al equipo, qué es lo que te está diciendo, entenderlo bien, igualmente lo que te escucha, te dice el cliente, y tratar de buscar soluciones, ¿verdad? De diferentes perspectivas, ¿no? Y más allá, y entre las habilidades blandas, creo que una de las cosas que es importante también que uno debe tener es esa habilidad que debe desarrollar, es la habilidad de analizar datos, de metodologías de resolución de problemas, ¿verdad? Porque a veces, y te puedo darte un ejemplo, cuando yo llegué aquí a Costa Rica, había una situación en la compañía donde estaba, que había un problema en producción que tenía mucho rato que no lograban ver el problema. Y estábamos hablando de una compañía que procesaba todas las transacciones de tarjeta de crédito. Y no lograban conseguir la causa raíz del problema. Y todos los meses era un gran problema. Yo reuní al equipo y me senté a hacer un fishbone diagram, o sea, una espina de pescado, diciéndole, aquí está este es el efecto, vamos a empezar a ver las causas. Y me puse con el equipo, ¿no? Y les hacía las preguntas, un coach, ¿ya? Para resolver un problema. Y empezamos, y cuando de repente uno de los muchachos, ahí está el problema, dijo, ese es, lo llegaron, lo resolvieron y se acabó. El equipo llegó y me dijo que si yo era experto en la tecnología. Y yo, no, yo no soy experto en la tecnología. Yo lo que soy experto en hacer que otros puedan lograr conseguir el problema, es decir, la solución, así que lo vean, porque están nadando y nadando y trabajando, que no tienen chance de ver el horizonte. Entonces, uno como gerente de proyecto es el que ve el horizonte, es el que tiene que estar viendo el horizonte, ¿ya? Eso creo que por allí es clave, ¿no? Excelente, excelente, John. Y cuando explicabas, ¿no? Y hablabas de esa visión más general, podemos decir así, más holística, un libro que siempre menciono y que tenemos aquí una filosofía en Alura que la mencionamos bastante, que es el profesional en T, ¿no? Que está bastante inspirada en el libro Range, no sé si lo conoces, de David Epstein, ¿no? Que no sé la traducción en español, pero en portugués, traduciendo de portugués para español es más o menos por qué los generalistas vencen en un mundo especializado, ¿no? Y él trae bastante la importancia en los días de hoy de tener esa visión generalista que un gestor de proyectos, ¿no? Que alguien que está aquí liderando equipos y como tú traías, ¿no? Más importante para ti de que entender una tecnología específica, profundizar en un asunto específico, más importante es tener esa visión holística, ¿no? Y eso obviamente te obliga o te motiva a aprender más, a estudiar más, a tener esa escucha activa, a estar atentos a las diferentes variables o diferentes situaciones en un proyecto para minimizar o hasta anticipar posibles riesgos que puedan suceder. Y solo para comentar, ¿no? Que lo conecté bastante con el profesional en T, que es una bandera que levantamos bastante aquí en Alura, ¿no? Y nuestro argumento, nuestro abordaje principalmente para las personas de tecnología es tú necesitas, el profesional en T hace alusión a una T, tú necesitas profundizar en un área, sea programación, ciencia de datos, o un área específica, pero al mismo tiempo necesitamos expandir nuestros horizontes, ¿no? Por el mismo hecho que nadie trabaja solo, en algún momento vas a tener que lidiar con un gestor de proyectos, con alguien de UX, UI, con alguien de datos, con alguien, en fin, ¿no?
nuestros equipos son diversos y multitarefas, multi-skills. También es importante tener esa visión complementar. Pero bueno, solo para marcar eso. Dale, Gaby. Bueno, un punto que yo quería aquí traer y poner énfasis para todos ustedes que nos están viendo y que nos acompañan siempre es que, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero John comentó sobre las habilidades blandas y en todos los episodios de Café.tech traemos las habilidades blandas y no soy yo quien las traigo, siempre son los invitados. Es que yo no sé, sabes, pero aquí en Alura también yo siempre estoy enfatizando mucho sobre las habilidades blandas y siempre estoy hablando de esto. Y otro punto que considero ser muy fuerte también es la parte del aprendizaje, ¿no? Entonces siempre traigo muchos temas sobre aprendizaje, cómo aprender mejor. Y algo que me gustó que comentaste es como las habilidades que necesitamos desarrollar, ¿no? Como siempre estamos desarrollándonos para siempre. Muchos pensamos como, ay, no, ya estoy en una empresa, ya tengo mi empleo y pues ya no necesito estar ahí estudiando, ¿no? Pero es el lifelong learning. Siempre que estamos queriendo desarrollarnos, queriendo evolucionar, necesitamos estar aprendiendo, ¿no? Y estudiando siempre más. Y comentaste también de las certificaciones que tuviste que sacar ahí para poder trabajar en los proyectos. Y sé que tienes también certificaciones como del PMP que comentaste, ¿no? De Agile Coach también, de Scrum Master, todas esas certificaciones, ¿no? Si pudieras comentar un poco, como Chris dijo antes, ¿no? ¿Qué serían esas siglas de PMP, PMI, esas siglas así? Y comentar también un poco de la importancia de obtener estas certificaciones, ¿no? Porque muchas veces los alumnos nos preguntan, necesito tener una universidad, ¿cuál es la importancia de un título? ¿Cuál es la importancia de obtener certificados? Entonces, si puedes comentar para el área de gestión de proyectos, ¿cuál es la importancia que hay ahí para tener certificaciones? Mira, las certificaciones, cuando tú contratas a una persona, una organización contrata a una persona que tiene un certificado, eso por lo menos de entrada le da la certeza de que esa persona conoce claramente de ese ámbito en el cual está certificado, conoce muy bien el tema, pues porque pasó por un proceso riguroso de entrenamiento y es un examen que es estándar, ¿verdad? De manera internacional. ¿Okay? Entonces, hay diferentes certificados hoy en día que ocurren, que he visto, ¿no? En el mercado. Es decir, hay certificados como el PMI. El PMI es el Project Management Institute, donde tiene diferentes certificaciones para gerente de proyectos, ¿verdad? Entonces, y de ahí hay una certificación que es la que tengo yo, que es la Project Management Professional, que es PMP, ¿verdad? Esa certificación, para tomar el examen, te exige unas horas de vuelo, un tiempo de estudio, basado también en tu nivel de estudio básico, si tienes pregrado, posgrado, ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo de eso, te exige cierto nivel de experiencia. Y ese examen, aunque uno se prepara para el examen, ya y yo me preparé con el Instituto Iberoamericano de Gerencia de Proyectos, que me parece excelente. Con ellos hice mi PMP. Y ellos te enseñan cómo que todo el cuerpo de conocimiento que debes aprender y cómo gestionar el examen. Al final del examen también te pone casos donde tú tienes que de alguna manera resolver por tu experiencia, pero no los puedes contestar basado en cómo lo hiciste, sino bajo la normativa o de los preceptos que el PMI tiene, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que mucho de lo que uno tiene de experiencia tiene que traducirla a los conceptos generalmente aceptados a nivel global, que es como lo establece el PMI. Y ahí tienes una certificación importante. Entonces, la persona que tiene un certificado PMI, el PMI te exige una experiencia, te exige que lo que tú hiciste bajo una metodología X, tuviste que adoptarla y aprenderla sobre un estándar global. Y los certificados como PMP, yo hablo con otro PMP de otra parte del mundo y cuando yo le hablo de una terminología X, ella me va a entender, ella sabe qué significa, ¿verdad? Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, eso vale mucho las certificaciones. Igual,
Entonces, al tiempo, esa fue mi primera certificación que yo hice. Luego, al tiempo, cuando empiezan a surgir el tema de la agilidad, pues no es, aquí internamente en Microsoft te empezamos se adoptaron las metodologías ágiles y entonces pues yo tuve que aprender de Scrum. Entonces quise conocer bien la metodología de Scrum, como Scrum Master, y entonces hice Scrum Master. Me pareció, Scrum tiene diferentes metodologías, diferentes roles, Scrum, y cada rol tiene una certificación. Entonces yo hice la de Scrum Master, porque también en algunos proyectos me ha tocado hacer los dos roles como Project Manager y el Scrum Master. Pero un tema ahí, aunque uno no debería compartir ese rol. El Scrum Master es una cosa y el Project Manager es otra, que eso es otra de las cosas de los errores que mucha otra gente comete, que dice, no, un Scrum Master, el Project Manager no hay. No, no, hay que separar esos dos roles. Pero sí era importante conocer eso. Entonces, de Scrum Master lo saqué por CertiProf. Igualmente con IEP siempre he hecho con ellos la certificación. Y lo otro fue que ya por la experiencia que tenía y también por el hecho de hacer coaching a otros, de implementar este tipo de metodología y de apoyar en mejorar, en decirles a las organizaciones cómo implementar proyectos ágiles y este tipo de cosas, yo dije, bueno, voy a sacar una certificación Agile Coach, ¿verdad? Que es como un gestor de cambio de apoyo a la implementación de metodologías ágiles que no necesariamente que Scrum es una de ellas, ¿no? Porque hay muchas otras metodologías ágiles. Y además de eso, algo que sí me parece clave e importante es Design Thinking, ¿verdad? Design Thinking, que es cómo llevar la idea al prototipo, que eso al final se te convierte en el Product Backlog, que después de eso arranca Scrum, puedo decir así, ¿no? Entonces, es el antes del de generar el Product Backlog. Entonces, esa parte también dije, bueno, voy a certificarme por allí y he dado cursos en ese sentido para ver el espectro completo, desde la idea hasta la implementación, ¿no? Entonces, y adaptándome a eso. Ahora, las certificaciones son una manera de adaptarte a la necesidad de las organizaciones hoy en día, ¿verdad? Mucha gente llega y dice, oye, voy a hacer una maestría en gerencia de proyectos, ¿ok? Y entonces, pero me he dado cuenta, yo en los cursos que he hecho, hay mucha gente de las maestrías que llegan a cursos porque la maestría es muy teórica y la certificación, los cursos de certificaciones son más prácticos, son como más aterrizados. Entonces, lo que yo sugiero normalmente, si una persona, y vamos hablando de la audiencia de tecnología, se quiere ir a esta vía de proyectos, yo creo que el primer paso que tienen que dar es buscar una certificación en metodologías ágiles, tal vez en Scrum, ¿verdad? Eso es como que el primer paso. Búscate una metodología, una certificación en Scrum, ¿verdad? Pero primero, antes de ahí, es importante hacerse un curso de gerencia integral de proyectos para que tengas el entendido del contexto de lo que es un proyecto. Porque la metodología ágiles, de alguna manera, ya se te va a hacer más fácil entender de que todo depende de un entorno. Entonces, de un curso de gerencia integral de proyectos, luego te pasas a un curso de Scrum, ¿verdad? Y te sacas tu certificación y después de ahí puedes saltar a una certificación como Agile Coach, ¿verdad? Que es porque sí necesitas conocer metodologías ágiles para llegar a eso. O si ya has acumulado, o cuando ya hayas acumulado las horas de vuelo, pues puedes sacar una certificación del PMI, ¿verdad? Porque esas sí te exigen unas horas de vuelo. Pero de entrada yo creo que lo más sano para las personas que están en tecnología, es que se busquen una certificación en metodologías ágiles como Scrum. Porque eso es lo que hoy en día realmente es lo que es el estándar que realmente se está trabajando en proyectos de tecnología. Excelente, John. Te agradecemos aquí toda esa jornada, ¿no? Y paso a paso por dónde seguir. Y creo que sí, en esta parte de proyectos concuerdo bastante contigo.
la importancia de certificaciones, porque como tú trajiste, no son frameworks, son métodos y estándares a nivel mundial que de cierta forma validan, ¿no? Y la empresa que te va a contratar ya tiene cierta garantía de que por lo menos los conocimientos necesarios para aplicar una técnica o un método específico los tienes, ¿no? Entonces puede ser un súper diferencial. Tenemos aquí una pregunta de inteligencia artificial, John, pero quiero conectarla, ¿no? Porque cuando te presenté me llamó bastante la atención y curiosidad. ¿Qué es un Microsoft Copilot Champ? ¿Cómo ser uno? ¿Y qué hace un Copilot Influencer? Y conecto con esa explicación, bueno, que nos expliques, ¿no? Trabajar en Microsoft y con toda esta fiebre de inteligencia artificial, esta revolución que estamos viviendo. Tú estás súper cerca de productos, ¿no? Como el propio Copilot y otras N herramientas de inteligencia artificial que Microsoft y que el mercado como un todo está lanzando, ¿no? ¿Cuál es tu visión como gestor de proyectos, ¿no? En relación a la inteligencia artificial? Si puedes mencionarnos herramientas quizás que usas en el día a día para facilitar tu trabajo. ¿Cuál es el futuro quizás de la gestión de proyectos con inteligencia artificial, ¿no? Algo que nosotros también recibimos frecuentemente, dudas, preocupaciones de nuestros estudiantes, ¿no? Principalmente los que están estudiando programación. La programación va a sustituir a los programadores, ¿no? O mejor dicho, la inteligencia artificial va a sustituir a los programadores, una pregunta frecuente. Te la lanzo la pregunta, ¿no? ¿La inteligencia artificial va a sustituir a los gestores de proyectos o hasta el momento ChatGPT no gerencia proyectos, ¿no? Creo que no, y esperemos que no lo haga. Pero ¿cuál es tu visión en relación al asunto y cómo eso está impactando ahí tu perfil y tu carrera como un todo? Mira, que es muy interesante lo que preguntas. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa para la gestión de proyectos, muy poderosa. Tal vez yo diría que en este momento todavía falta mucho por hacer, falta mucho, pero ya hay cosas en las cuales nos podemos apalancar para hacer cosas muy interesantes. En principio, hay que ver que nos ayuda a mejorar nuestra propia productividad como gestor de proyectos. Sí, hay cosas que podemos automatizar. Por ejemplo, yo estoy en Teams, ¿verdad? En mi día tengo una reunión en Teams y ya Teams me genera a mí mis notas de la reunión, en el idioma que sea. Puedo estar hablando, ¿verdad? Estoy en una reunión en inglés y me genera mis notas en inglés, ¿verdad? Si yo llegué tarde a la reunión, por dar un ejemplo, y entonces tengo el video de la reunión, el video, yo puedo entrar al video y decir, dame un resumen de la reunión, en stream, ¿verdad? Un resumen de la reunión, y me da mi resumen de la reunión y me dice en qué parte del minuto se está hablando cada tema. Entonces eso para mí me sirve, agarro eso y prácticamente de ahí sale mi minuta de la reunión, con los acuerdos, con todo. Entonces eso me resuelve a mí, pues rápidamente, tareas que anteriormente eran muy tediosas para nosotros los gerentes de proyectos. Entonces ya eso sale rápido, ¿no? También el hecho de, por lo menos todo lo que es en Copilot 13, con Microsoft 365, Copilot, pues nos ayuda mucho para el tema de hacer presentaciones. Yo tengo documentos, por lo menos cuando arranco un proyecto, tengo el alcance del proyecto, especificado un documento, y yo después de allí, yo puedo prácticamente de ahí sacar la presentación de kickoff out rápidamente, en PowerPoint. Yo le digo, hazme una presentación de este documento para un arranque de proyecto bajo estos parámetros y ya, y me lo sacan. Y yo después lo tengo que hacer con designer de PowerPoint, ajustarla y ya. Entonces, cosas que podría durar mucho tiempo, pues lo hago en minutos, ¿verdad? También puedo yo agarrar y decir, y agarrar un informe o agarrar documentos que son muy grandes, de repente que me puede pasar un cliente y le puedo empezar a hacer preguntas al documento. No necesariamente tengo que leérmelo todo, sino que empiezo a hacerle preguntas al documento y mira, qué información, qué cosas son más importantes en este documento, y me saca la información rápidamente, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda mucho a poder hacer cosas. Fíjate que un día hice algo muy simpático. Teníamos una situación,
un poco de negociación, y si había, porque había cierto conflicto en un proyecto. Y entonces yo llegué y dije, bueno, normalmente uno dice la experiencia de cómo va a gestionar un conflicto en particular. Entonces yo llegué y escribí el escenario, como si fuera escribiendo un escenario para explicarlo en una clase, ¿no? Un cliente hace esto, tiene esta perspectiva, hace esto, el impacto puede ser esto, y escribo el escenario, y le dije, y agarré el escenario, y yo le dije a Copilot, mira, tengo una situación en particular con este escenario, dame 10 ideas para cómo resolver este conflicto. Y me sacó 10 ideas. Y de las 10 ideas, yo digo, wow, mira, había una perspectiva ahí que no la había visto. Y me sirvió. Wow, entonces, ese tipo de cosas también. Entonces, las herramientas que uno está teniendo en gestión de proyectos, y me gusta mucho como el PMI las clasifica. Hay unas que te sirven porque te automatizan tareas, te reduce la productividad. Hay otras que te ayudan para, te incrementa la productividad porque te resuelven tareas repetitivas, te las resuelven rápido. Otras que te ayudan para tomar decisiones. Y hay herramientas que, por ejemplo, ya puede ver, recuerda que la inteligencia artificial a la larga es probabilística, ¿no? Entonces ya de alguna manera te puede proyectar ciertos riesgos, ciertas probabilidades de riesgos, entonces eso te ayuda un poco también a tomar decisiones. Entonces son como herramientas de asistencia, ¿no? Que te asisten para tomar una decisión particular. Análisis de costos, temas de análisis de costos-beneficios, hay herramientas que te ayudan para eso, ¿verdad? Y hay otras que te dan insumos de información, como ese del ejemplo que yo te dije, mira, dame un escenario, dame una idea para ver cómo resolver esto y que te brinda una perspectiva distinta, ¿no? Tú definiéndole bajo qué, porque tú le puedes decir bajo qué forma o bajo qué actor necesitas ver bajo qué perspectiva quieres que te responda, ¿no? Yo le puedo dar como experto, como un arquitecto de soluciones, como un experto en gerencia de proyectos, como un experto en producto. Entonces, él se ubica, ¿verdad? Te ubica en esa experticia y te responde enfocada a esa experticia. Entonces, le puedes sacar mucho, mucho provecho. Hoy en día, por ejemplo, Microsoft, yo creo que ya está a punto de salir, que ya prácticamente vamos en Teams, vamos a poder tener creo que se va a llamar Copilot, Team Copilot, y es como una persona, es como yo puedo añadir dentro de mi reunión a Team Copilot, y es un miembro del equipo, que el miembro del equipo puede moderar la reunión. Si ya estamos hablando directamente y él puede estar moderando la reunión y va a poder y sacarle él mismo la minuta, ¿verdad? Es decir, va a ser un miembro más del equipo. Entonces, creo que todavía hay muchas cosas por llegar. Hay muchas cosas por hacer. Hay un libro, casualmente, tengo un compañero que hizo un libro, él tiene una maestría en inteligencia artificial, él es gerente de proyecto en Microsoft, en Brasil. Recientemente sacó un libro, ¿verdad? Que se llama, a ver si mal no recuerdo por aquí, se llama, ¿cómo se llama? Para practicar mi portugués, se llama, aquí está, Aplicación de Inteligencia Artificial na Gestão de Proyectos. Eso lo puedes buscar en Amazon, y ese es Alexandre Costa, y él allí, él me pasó el libro, él lo estaba haciendo, le pasó el libro, me pidió que le hiciera el prólogo al libro, y de verdad el libro está muy chévere, está bien sencillo de leer, y él coloca muchas herramientas, porque en todas las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos, él pone ahí varias herramientas que pueden soportar cada una de las áreas de conocimiento de gerencia de proyectos. Establece los beneficios y los desafíos que hay hacia el futuro sobre la gerencia de proyectos. Sobre inteligencia artificial en gerencia de proyectos. Creo que aquí lo importante siempre, y es lo que hacemos aquí en Microsoft, todo es el tema de la responsabilidad alrededor de la inteligencia artificial. Hay que entender que
la inteligencia artificial pues está creada para generar un beneficio, ¿verdad? Por eso que yo no creo en el hecho de que va a sustituir a los programadores y no, más bien va a ser una herramienta para mejorar la productividad de cada quien. Entonces, en este momento está Copilot Studio. Ahora tú vas a poder customizar tu Copilot, empezar prácticamente con low code, no code, es decir, bajo ese concepto, vas a poder empezar a customizarlo, Copilot, y le vas a sacar el provecho y el potencial que tiene, ¿verdad? La inteligencia artificial. Y GitHub Copilot te ayuda a generar código, ¿okay? Y sabemos que como todo eso se basa en probabilidades, pues siempre va a haber una intervención humana para tratar de ver y esa es la responsabilidad de cada quien, ¿no? Yo no puedo agarrar algo que me genera inteligencia artificial y digo copy and paste y ahí va. A la larga el responsable soy yo de cómo lo estoy usando esa información. Porque siempre se va a basar en datos, ¿verdad? Si hay datos que no están bien, que están malos, pues, y está tomando una fuente mala de datos, pues igualmente vas a tener una información mala de datos. Sí, vas a tener resultado malo. Basura entra, basura sale. Ese es el concepto fundamental de la tecnología. Entonces, mientras mejores datos tengas, mejores información vas a tener, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Excelente. En este contexto. Ok, excelente, John. Vamos a buscarlo, anoté aquí el libro, Aplicación de Gestión de IA Aplicación de IA na Gestión de Proyectos. Ese es el libro. Aplicación de Inteligencia Artificial na Gestión de Proyectos. Perfecto, perfecto. Sí, Después, inclusive, puedes conectarnos con tu amigo. Tenemos un podcast exclusivo de inteligencia artificial aquí en Brasil, se llama Fuera de Control. Y podemos ahí indicarlo para que lo entrevisten y él presente su libro también. Me imagino ahí que Fabricio, que es nuestro host de ese podcast, va a ser interesante conocer un poco de su proyecto y de sus conocimientos con proyectos. Perfecto. Pero, excelente, John. Gaby, vamos a conectar con la parte más divertida de nuestro podcast. Bueno, John, entonces, siempre que llegamos al final del podcast, nosotros tenemos un cuadro que se llama el Momento 404, que es donde el invitado nos comenta algo que le pasó, que en el momento fue como, Dios santo, ¿qué hice? Pero que ahora ya puede ser hablado, ¿no? Ya puede ser comentado, y que es algo chistoso, ¿no? Entonces, ya tuvimos aquí personas que comentaron de borrar una base de datos o de quebrar ahí un proyecto en producción, cosas así. Y ahí queríamos saber si tienes algún momento 404 para compartir con nosotros. Qué bueno, me parece muy simpático. Momento 404. Okay. Bueno, a ver, ¿qué puedo contar de momento 404? Pues sí, durante esta carrera profesional, tal vez aquí el momento, te voy a decir que hay un momento 404, pero que fue más una anécdota de lo que significa ser gerente de proyectos. Tal vez te voy a contar de dos. Cuando yo llegué, yo estaba trabajando en EDS en ese momento y me trajeron para acá, para Costa Rica. Y me trajeron para una misión, era un proyecto, era una misión que era resolver una obsolescencia de tecnología de la base de datos de un grupo financiero muy importante para Centroamérica. Tenían 17 instituciones alrededor de Centroamérica. Me acuerdo que cuando yo le hablé con el cliente, si el cliente llega y me dice a mí, cuando yo llego me dice, era Sybase, la base de datos que había que cambiar, ¿verdad? Pero era el core de todas sus aplicaciones era sobre Sybase. Pero yo no sabía si iban a ir a SQL o a Sybase, en ese momento. Entonces llegan y me pregunta él que si yo había sido traído a Costa Rica, ¿verdad? Porque me habían traído de Venezuela a Costa Rica, porque yo era experto en Sybase. Entonces que yo era el experto en Sybase, de llevarlos de Sybase a whatever, porque ellos no sabían a dónde iban a ir. Y yo no era experto en Sybase. Entonces yo le dije, no,
yo soy experto en, es decir, yo soy experto en gerencia de proyectos, que te lleva de whatever a whatever, ¿verdad? Entonces, wow, el tipo llegó y se quedó así como que, pero ¿cómo es esto? Pues sí, entonces es que es verdad, yo no soy experto en Sybase. Sin embargo, cuando ellos dicen, bueno, sí, bueno, John, lo conocimos, y el cliente se quedó con esa duda. Como comentaba, que uno debe conocer el proyecto que tiene que va a hacer. Yo tenía la primera reunión, la íbamos a hacer con el proveedor local aquí en Costa Rica de Sybase, de expertise en Sybase, que supuestamente que era uno de los proveedores que estaba ahí participando, el que había sido proveedor de ese cliente siempre, ¿verdad? Y teníamos nuestra persona de ventas que decía que iba a ir, que de las cosas había que hacer hacia SQL, porque él era pro SQL y el proveedor quería defender el tema de Sybase. Sin embargo, antes de esa reunión, yo empecé a investigar la migración de Sybase hacia una nueva versión, y era algo tal vez complicado de hacer porque había que hacer como un brinco a una versión que ya estaba obsoleta también y a otra versión, y de luego a la versión nueva. Se había que hacer doble salto mortal. Entonces yo leí una documentación, cómo se hacía de un salto a otro, que ya estaba eso deprecado, y después de esa versión hasta la nueva. Yo me leí esa documentación ya y me voy a esa reunión. Cuando llego a esa reunión, lo primero que yo digo es, como no se sabía dónde iba a ir, yo lo que expongo a todos es que lo más sensato es irnos a Sybase, porque ir al SQL era reprogramar todas las aplicaciones contra una nueva base de datos, cuando entonces eso iba a ser mucho más grande el proyecto. No tenía sentido. Entonces, por sentido común, lo cual no es el común de los sentidos, pues ahí fue el primer shock. Entonces la gente, bueno, sí, eso es, perfecto. Cuando yo le pregunto a la persona de Sybase, bueno, entonces eso se puede hacer, vamos a ir a Sybase 12.5, ¿no? Entonces la persona me dice, no, eso no se puede hacer. Y yo, siendo los expertos, ¿no? Siendo los expertos. Y el cliente me mira así, y como ya yo le había dicho que no era experto en Sybase, yo le dije, oye, ¿dónde? Pero ya va un momentico, pero eso sí puede hacerse. Y entonces el cliente me dice a mí, pero tú que no eras experto en Sybase, pues. Yo, no, pero yo sí, yo hago mi tarea, yo investigo, ¿no? Y aquí está la documentación que dice que sí se puede hacer. Y la gente el proveedor llegó y se tuvo que sentar y dijo, no, no puede ser, tengo que revisar esto. Y al final lo revisaron y dijeron, no, parece que sí se puede hacer. Bueno, el tema fue que yo dije, nos vamos por ese camino, ¿verdad? Yo tomé la decisión, nos vamos por ese camino, conseguimos un servidor con el cual teníamos que hacer esa migración, ¿verdad? Pero el primer banco, era un banco, primer banco que teníamos que mudar. Entonces, de 17, me acuerdo que en El Salvador. Y llegamos ese día para hacer con el servidor, hacer la migración. Imagínate, yo había tomado la decisión con mi equipo técnico de que sí se podía, ¿verdad? En contraparte del proveedor que supuestamente más sabía, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer la migración, hicimos el primer salto mortal, tan exitoso, pero después para Sybase, para el último, no funcionó. Y teníamos solamente el momento 404 fue crítico porque arrancamos un viernes, el banco paró todo el fin de semana, el lunes tenía que abrir y nosotros el sábado nos dimos cuenta que estimamos que el deployment terminaba el sábado a las 12 de la noche y no salió. Y no salía y no migraba y no migraba y no migraba. Y nos quedamos ahí, no puede ser, no puede ser, no puede ser.
y el banco estaba parado, todas las aplicaciones estaban abajo del banco. ¿Ah? Entonces, empezamos a pensar, yo al equipo, que había, porque fue bastante continuo, eran 2 equipos que se turnaban, y yo tomé la decisión, eran las 12 de la noche, ya llevaban un buen rato, ya con tenían como 16 horas trabajando continuas, y yo tomé la decisión y le dije al equipo, vámonos a dormir, listo. Yo sé que mañana vamos a tener la solución. Tenemos la ventana del domingo. Vámonos a dormir. Y nos fuimos. Entonces, no querían irse. El equipo no quería irse porque la gente de tecnología es así. No puede ser, ¿no? Y yo, no, vámonos a dormir. Así como vamos a dormir todos, también ¿cómo se llama? La ley de Murphy también va a dormir. Decía, Murphy también va a dormir. Entonces, pero eso sí, vamos a levantarnos antes que Murphy. Entonces, vamos a dormir hasta las 10. Vamos a vernos aquí a las 10 de la mañana. Listo. Y nos fuimos a dormir, ¿verdad? Antes de irse a dormir, se tomaron unos tragos, tómese unos traguitos, una cosa para que descanse. Y listo. Llegaron a las 10 de la mañana. Todo el equipo. Llegó a las 10 de la mañana y ¿qué hacemos? A las 3 de la tarde tenemos que decir algo. O hacemos rollback. Pero es que ya no podíamos hacer rollback. El problema era que era un salto mortal. Justamente el salto mortal es que no había un rollback, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, sentémonos otra vez a ver qué funciona. Y cuando revisemos el plan de cutover, qué pasos hay, y nos dimos cuenta que no habíamos saltado un paso. Nos saltamos un paso en el plan. Digo, bueno, vamos a volver atrás. Hicimos el paso, y lo demás pasó así. Pero a millón. Después fue el susto de decir, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Corrió o no corrió? ¿Hizo algo o no hizo algo? Porque corrió. Sí, vamos a ver. Mira, y la sacamos. Y de esa vez sacamos las lecciones aprendidas que, wow, la gente decía, cuando llegamos, abrió el banco normal, el sábado y tal, y la gente decía, pero sí se pudo, ¿no? Porque el proveedor estaba de que no se podía, que entonces él estaba ahí en el cutover y decía, no, yo se los dije, ¿no? Y la logramos y la sacamos. Y era por nosotros mismos, cuando el equipo está embotado. No era un problema realmente de la tecnología, que esa fue la lección aprendida más importante, era que el equipo ya estaba tan embotado, con tantas horas de trabajo, que se perdió un paso que lo había, y entonces, y la solución estaba ahí, era asegurarnos que habíamos hecho los pasos correctos. Y lo sacamos, y una migración que empezó con El Salvador, que era el banco más pequeño, que nos duró prácticamente 48 horas, logramos hacer el banco más, eran 17, era ese banco en un país, y cada país tenía como 3 o 4 bancos, más o menos, eso da el total de los 17. Logramos hacer el país más grande, que era Guatemala, en solo 10 horas. Si bajamos de 40, porque empezamos a hacer lecciones aprendidas de cada tema, ¿verdad? Y fuimos afinando el proceso, y después el cliente no creía que habíamos logrado hacer una migración tan difícil, tan complicada para un país que tenía 4 instituciones en solo 10 horas. Y eso fue así, ¿no? Y aprendimos de que el equipo tiene que descansar, de que el equipo hay horas de descanso que hay que respetar, porque si no, las cosas no salen. ¿No? Ese es tal vez el momento 404. Excelente, John. No, una súper experiencia, ¿no? Con esa lección aprendida, algo que igual recomendamos bastante, ¿no, Gaby? Programadores suelen tener ese momento donde se traban en una parte del código y no salen, siempre decimos, ¿no? Tómate un respiro, tómate un café, tómate un té, un mate, lo que sea vale para salir un poco del problema, y a veces uno lo encuentra por fuera, ¿no? Y Así creo es. que también es válido, quizás los traguitos que mencionaste que se tomaron la noche anterior han debido ayudar también, ¿no? Sí. A ganar un poco de inspiración. Súper, Sí. John.
Gracias por compartir tu momento 404. Y siempre decimos, ¿no? Que al final de cuentas, más allá de la situación que puede ser complicada en ese momento, después la contamos, ¿no? Como una historia graciosa, una lección aprendida. Pero importante aquí destacar de que de los errores es que aprendemos, ¿no? O sea, son Sí. en esos momentos donde además de poner a prueba, ¿no? Al equipo y, en fin, a esa capacidad de liderazgo que tú tuviste en ese momento específico, también trae la parte humana, ¿no? Que tú trajiste de, no, necesitamos descansar, necesitamos dar tiempo al tiempo, y también la parte de optimismo, ¿no? Porque también tú como líder, me imagino que eras la persona que más tenías que demostrar optimismo en ese momento. Sí, Así que sí. muchas gracias por compartir tanto el momento 404 como toda tu experiencia aquí, conocimientos. Fue un podcast, Gaby, que yo hice 1000 anotaciones aquí con todas las clases que nos dio John. Fue súper interesante, ¿no? Sí, total, no, y a mí me encantó porque, bueno, toda esta parte de gestión de proyectos, de agilidad, es todo lo que a mí me encanta porque es lo que estoy sumergida, ¿no? Todos los días, y obtuve aquí muchas respuestas y nuevos pensamientos y todo aquí de la plática con John. Entonces, muchísimas gracias, John, por tu participación. Y también nos gustaría agradecer a todos ustedes que nos estuvieron acompañando aquí en este episodio, ¿no? En otro episodio aquí del Café.tech, sea en YouTube o sea en Spotify. Si aún no están suscritos en nuestro canal, les recordamos suscribirse y también a seguir aquí nuestro podcast en Spotify como Café.tech. Y también les recordamos de nuestras redes sociales de Instagram, LinkedIn, Facebook y TikTok, todo como Alura Latam, y nuestra página aluracursos.com. Entonces les paso aquí la palabra a John y a Christian para que puedan decir ahí sus palabras finales del episodio de hoy y que les puedan saludar también. Vamos contigo, John, por favor, Bueno, despídete. Bueno, realmente muchas gracias por la invitación, pues de darle de compartir, de tener esta oportunidad de compartir mi experiencia sobre gestión de proyectos, la tecnología. De verdad, espero que la audiencia pues le sirva para guiar pues sus deseos de seguir, de tomar el rumbo de gestión de proyectos, y que de verdad es un área muy, muy, muy bonita, ¿no? Entonces, puedo decir que por ejemplo, hay mucho material en las redes sobre este tema, pero hay una de las cosas que más me gusta. Yo he estado invitado en el Instituto Iberoamericano de Gerencia de Proyectos para dar charlas y dar cursos, que es bien chévere, ¿no? Ahí hay contenido gratuito, entonces la gente puede aprender más. El libro que comenté de Alexandre, y de verdad creo que es un área muy bonita, es bien chévere, como dicen aquí en Costa Rica, muy pura vida, ¿verdad? Esta área, ¿okay? Pero hay que gustarle, ¿no? Hay que tener pasión en lo que uno hace. Y es importante eso, ¿no? Cuando es importante, y creo que hay algo clave. Si uno se siente muy bien y muy cómodo y y quiere desarrollarse en el área de tecnología, es muy válido, hay mucho por hacer, mucho va por venir. Yo que estoy en una empresa como Microsoft, les aseguro que hay mucho por venir y muy bueno en esa área, ¿okay? Pero igual, si tú dices, no, yo quiero diversificar mi conocimiento y hacer otras cosas más allá de tecnología, o por lo menos, aportar en tecnología desde el punto de vista de gestión de proyectos, bienvenido igualmente. Hay mucho por hacer y hay muchas cosas por venir. Entonces, no sientan que van a ser desplazados por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser una herramienta más, una nueva forma de trabajo. Es decir, es una herramienta para adoptarla como una nueva forma de hacer las cosas. Ese es solo mi consejo. Excelente, John. Bueno, muchas gracias, John, por tu participación, por los sabios consejos aquí que diste, ¿no? Para toda nuestra audiencia, para nosotros. Como lo dije y lo repito nuevamente, aprendí bastante en este episodio, y también nos dio, ¿no? Para aquellas personas que tienen curiosidad, que les gustaría ser gestores de proyectos, John dio consejos súper valiosos ahí con las certificaciones, cuáles seguir, qué camino, qué posibilidades existen, ¿no? Entonces, tomen también apuntes, tomen notas, y aquí también hago mi invitación, caso quieran conectar con John,
John, los invito a que te busquen en LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, John Valera, y ahí pueden conectar con John. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Como Gaby comentó y dice, ¿no? Y siempre le hace la invitación a que nos sigan en las redes, a que se inscriban en Spotify a nuestro canal, nos dejen las 5 estrellas para que lleguemos a más personas, y si nos ven o nos escuchan también por YouTube, hagan lo mismo, ¿no? Compartan y déjennos ahí el like para que podamos impactar cada vez más personas, ¿ok? Un fuerte abrazo, un gusto acompañarlos nuevamente y nos vemos en un próximo Café.tech. Un fuerte abrazo. Chao, chao.